Bienvenidos a mi primer viaje relativamente sola. Hola, hoy es viernes 24 de noviembre por la mañana del 2023. Solo quería guardar este recuerdo porque es la primera vez que vas a salir a estado sola y estar grabando más cosas. Felicidades, Jennifer del 2023, que sí pude ir a otro estado sola. Básicamente un profesor de la universidad dijo, ¿quieren ir a un campamento de escritura? Y yo dije, sí quiero, sí acepto, me interesa. Luego de algunas horas estábamos en Valencia. No sé realmente cómo transmitir que a excepción de una sola y corta vez, este fue mi primer viaje y estuve flipando con todo al llegar. Tenía que haber un poco de suicidio social si me lo preguntas, pero ya estando allí no me importó mucho. Que no hacen los puentes tipo tan altos. Entonces me da un poco de vértigo. Pero sobrevivimos, gente. Vaya, esto hay que celebrarlo. ¡Qué alegría! Entramos a un centro comercial y subí mi primera escalera eléctrica. ¡Que corra video! Bueno, icónico momento de yo flipando por escaleras, porque nunca me había montado en una escalera. Y básicamente son escaleras así, que bajan. Y esta es de mis primeras veces. Las escaleras y yo fuimos una sola alma, evidentemente. Había una expo con muchas cosas cool. Vi un cine desde fuera. Estaba cerrado, así que no pude entrar. Tuve la oportunidad de ver cómo era una cámara de cine, luces y demás detalles. Comí un helado. Caminé por el centro comercial. Y vi varias atracciones a las que no pude subirme porque no tenía dinero de sobra. Quiero subirme a aquella atracción, pero cuesta como $10. Necesito montarme en esas cosas. Si un día tengo la oportunidad, obviamente voy a venir otra vez, pero o sea, necesito montarme en una de esas cosas. Para este punto he de presentar a mis compañeros de la universidad con los que conviví esos 3 días. Miguel, Juan y Will. Obviamente no hubiera sido lo mismo sin ellos. Mi grupo y yo nos fuimos a una parada donde luego un tiempo tomamos el autobús que nos llevaría directo al campamento. Otra cosa nueva para mí es ver cómo estas vistas y edificios tan grandes, nunca había estado en un edificio tan grande, y bueno, me va dejando aquella gente, así que voy a ir caminando, pero nada, que flipo. Son las 3:44 de la tarde y ya llegamos a Virgima, nos dieron la bienvenida y ahora vamos a ir a meternos donde vamos a dejar las cosas y luego vamos a ir a explorar porque hay plazas y cosas bonitas acá. Conocimos el lugar donde nos quedaríamos. Un guía me hizo el favor de poder ubicarme en la hamaca porque no sabía atar un nudo básicamente. ¿Cómo está la situación acá? La situación siguiente es que, bueno, ahí está Miguel, que es mi compañero de hamaca, y por allá hay más hamacas. Las demás personas se fueron hacia allá abajo donde armaron su campamento con sus carpas, pero bueno, aquí somos team hamaca y amamos puras hamacas. Los guías nos dieron el contexto del lugar y pronto cayó la noche. Ok, ahora son las 11:46 de la noche, básicamente ya faltan 14 minutos para que se acabe este increíble día y ahora nos preparamos para dormir. Ya había mostrado un poco las hamacas, pero bueno, básicamente ahí está la mía. Gracias, tía, por prestarme la hamaca, y por allá está la de mis compañeros, que si mi mamá pensó que iba a dormir con puras chicas, mentiras, lo siento. Comentarios de mis compañeros, cómplices, Will, Miguel son. Ese sueño, ¿No? hay sueño. Hay sueño y un frío arrechísimo. Vengo de San Carlos. Yo soy team frío, así que la estoy pasando bastante bien. En este día que comenzó bastante frío, 5 para las 7 de la mañana, todos concordamos con que nos morimos de frío. Yo tengo esta chaqueta
otra sudadera y otra camisa, y aparte puse la sábana doble y igualito me morí de frío. Puedo decir que dormí al menos 5 horas, así que supongo que es suficiente para todo lo que vamos a hacer hoy. Desayunamos y fuimos con un guía a ver petroglifos, pero antes de ello es un gran momento para darles contexto a este lugar. Nos encontrábamos en una localidad llamada Vigirima. Es una parroquia del municipio Huacara del estado Carabobo. El señor que ocupa la estatua es el general Diego Ibarra. Este don nació en Huacara y fue el primer decano de Simón Bolívar. Por acá se libró una batalla de 3 días, la batalla de Vigirima. Esta es la batalla más larga de la independencia de Venezuela. En este lugar podíamos ver fincas con linda naturaleza, ríos, 2 iglesias, un parque, una cancha donde jugamos ajedrez humano, por cierto, y este mural con muchos petroglifos. Este último dato es importante porque en breve pasaríamos 2 pequeños ríos para ver algunos en primera persona. Estos fueron hechos por los pueblos indígenas que se encontraron allí hace muchos años. Usualmente aprendemos sobre esto en la escuela, pero verlo en primera persona e imaginar cómo se conservaron aquí como un pedazo del pasado todos estos años te da para pensar y simplemente apreciarlos. Al volver a la finca hice una merecida compra de dulces. Bueno, y como nuestro querido capitalismo llega a todas partes, le compramos unos dulces a la señora de allá. Por eso que no lo veo, me dio pena grabarlo básicamente. Y que había una casa ya desgastada que se encontraba por allí. En efecto, un gran lugar para grabar algo relacionado con el terror si me lo preguntas. Un rato luego mis compañeros se habían ido a bañar al río. Yo personalmente no llevé ropa para bañarme, entonces no podía entrar en el agua. Pero he de decir que había un poco de calor y el río se veía bien. Así que básicamente por un rato tuve una discusión en mi cabeza. Bueno, puedo bañarme la próxima vez, no pasa nada. ¿Cuál próxima vez? No seas idiota. Bueno, está bien solo caminar por aquí y admirar la naturaleza. Una hora después. Bueno, ya estoy, ya me bañé, pero me voy porque pues me van a dejar. Ya un poco más tarde fuimos a un pozo que se encontraba por allí. Casi me mato una vez al resbalar debido a que era en su mayoría roca. De camino allí pudimos ver desde fuera la hacienda cafetalera más moderna de Sudamérica en su época. Ya en la noche vimos una obra de teatro, algunos talleres y otras actividades, pero presenciamos más que eso porque la noche fue larga. No podía ser un campamento sin una fogata, obviamente, y la forma en la que encendieron esta fue bastante épica y performática. Tim Marín, un cuentacuentos reconocido del estado Carabobo, hizo una performance en la que se hizo un caracol, animal que representó el campamento este año. Este caracol pasaba por todos los integrantes dejando alguna marca para posteriormente encender la fogata. Si lo cuento así no suena tan sorprendente, pero estando allí a medianoche fue una historia totalmente diferente. Esta fogata iba a servir para hacer algo lindo y simbólico. Cada uno tenía que escribir un poema o escrito, pasaría al frente, lo leería en voz alta y terminaría echándolo al fuego. Lo que sea que escribieras allí se quedaría allí. Pero una de las cosas más épicas que pasaron esa noche fue poder presenciar como un chico le pedía matrimonio a su novia. ¡Viva los novios! ¡Viva! En fin, a eso de las 2:30 de la mañana escuchamos un concierto gratis de los Canapiares. Convivimos un rato más en la fogata y nos fuimos a dormir casi a las 3 de la mañana. Antes de irnos vimos un taller, unas vacas, unos niños cantando, apoyé tomando algunas fotos de unas entrevistas que se estaban realizando, y para irnos de aquel mágico lugar cada uno escribió algo en un papel que se enterró en el patio de esa finca.
¡Es hermosa! Ok, yo en el terminal de Valencia me sentía como una novela de 2010. La calidad de la cámara en realidad ayudaba a dar esa sensación. Como había mencionado al principio de este video, el concepto de salir lejos de casa fue nuevo para mí. Demasiado inefable para ser exactos. Gran episodio, diría el buen Antonio de Viaje. Yo soy Jade y nos vemos en el próximo video.